En ciudades abandonadas, bajo capas de arena ardiente y en almacenes cerrados de museos, los investigadores encuentran restos antiguos cuyo ADN se niega obstinadamente a encajar en el árbol genético habitual. Hoy analizaremos diminutos esqueletos de 15 centímetros del desierto chileno, enormes cráneos alargados de Perú, personas de cabello claro en los desiertos asiáticos y hallazgos que durante años se consideraron pruebas irrefutables de contacto con otros mundos. Paso a paso recorreremos el camino desde las suposiciones salvajes de Internet hasta los estrictos análisis de laboratorio, y al final descubrirás cuál de estos hallazgos realmente reescribió los libros de biología y abrió una rama completamente nueva en nuestra propia historia. En 2003, el buscador de artefactos históricos Óscar Muñoz recorría las ruinas de un pueblo minero abandonado llamado La Noria en el desierto de Atacama, en Chile. Este lugar fue abandonado hace mucho tiempo, dejando solo polvo y edificios vacíos, quemados por un sol implacable. Excavando cerca de la iglesia local, Muñoz encontró un pequeño paquete de tela blanca atado con una cinta violeta. Al abrirlo se quedó paralizado de asombro. Dentro había algo que parecía humano, pero su tamaño no superaba el de un bolígrafo común, apenas 15 centímetros de largo. Sin embargo, el esqueleto parecía completamente formado, tenía huesos duros, dientes y un cráneo alargado completamente inusual, estrechándose hacia la parte superior. Además, tras un examen más detallado, se descubrió que la criatura tenía solo 10 pares de costillas, mientras que cualquier persona sana debería tener 12. El hallazgo fue tan extraño y aterrador que fue vendido rápidamente a una colección privada, y las fotografías se difundieron por todo el mundo. La comunidad de Internet emitió inmediatamente su veredicto. Muchas personas afirmaban que una anatomía así no podía pertenecer a un ser terrestre. 10 costillas, enormes órbitas oculares, un cráneo en forma de cúpula y un tamaño microscópico coincidían perfectamente con la imagen típica de un extraterrestre de las películas de Hollywood. Incluso aparecieron películas pseudo-documentales cuyos autores afirmaban seriamente que se trataba del piloto de una diminuta nave espacial que se había estrellado en el desierto hace muchos años. Los partidarios de teorías conspirativas exigían a los gobiernos que revelaran la verdad, afirmando que el ADN de esta criatura demostraría nuestro origen extraterrestre. Sin embargo, la verdadera explicación resultó ser mucho más profunda y trágica. El caso fue tomado por destacados genetistas de la Universidad de Stanford, quienes lograron extraer material biológico directamente de la médula ósea de esta pequeña momia. Los resultados del análisis de ADN no dejaron lugar para el misterio. La criatura era humana, más precisamente, una niña cuyos antepasados vivían en Sudamérica, cerca del lugar donde fue encontrada. Pero, ¿cómo explicar su apariencia? El análisis del genoma reveló más de 60 mutaciones genéticas graves, muchas de las cuales nunca antes se habían observado en la práctica médica. Estas alteraciones afectaron a los genes responsables de la formación del colágeno y del crecimiento del tejido óseo. Sus huesos envejecían y se endurecían decenas de veces más rápido de lo normal. Por eso, un esqueleto del tamaño de una mano parecía el de un niño de 6 años. La niña nació con daños críticos en su organismo y, muy probablemente, ni siquiera pudo dar su primer aliento. Si la diminuta momia de Atacama resultó ser consecuencia de un error genético, nuestra siguiente parada nos lleva a un lugar donde la forma del cráneo se modificaba de manera intencional y a gran escala. En las arenas de Perú, los arqueólogos descubrieron algo cuyos tamaños superaban varias veces los estándares humanos. En 1928, el arqueólogo peruano Julio Tello realizó un descubrimiento que hasta hoy no deja en paz a muchos investigadores. En la árida península de Paracas, desenterró una enorme necrópolis escondida bajo capas de arena y piedra. En estas cámaras subterráneas se encontraban cientos de restos perfectamente conservados, pero lo que llamó la atención del mundo no fue la calidad de los tejidos antiguos, sino la forma de las cabezas de estas personas. Los cráneos eran increíblemente largos, estirados hacia atrás, de tal manera que su volumen parecía un 25% mayor que el de un humano moderno, y el peso de algunos ejemplares superaba casi
en la mitad lo normal. Los científicos no podían creer lo que veían, ya que las reglas anatómicas habituales parecían dejar de funcionar. Además, algunos cráneos no tenían la sutura sagital, la línea que une los huesos del cráneo y que todos tenemos en la parte superior de la cabeza. Cuando las imágenes aparecieron en Internet, los partidarios de teorías alternativas declararon una verdadera sensación. Afirmaban que no eran humanos, sino una antigua raza de gobernantes que había llegado desde otro planeta. La ausencia de la sutura craneal y el enorme volumen del cráneo se consideraban pruebas de un camino evolutivo diferente. La situación se volvió aún más confusa cuando algunos laboratorios dudosos anunciaron que el ADN mitocondrial de Paracas contenía mutaciones que no pertenecían ni a humanos ni a primates. Sin embargo, cuando antropólogos profesionales con equipos modernos analizaron los restos, todo quedó claro. Lo que parecía anatomía extraterrestre era en realidad una dura tradición cultural. Los antiguos pueblos de Paracas practicaban la deformación artificial del cráneo, vendaban fuertemente la cabeza de los bebés o la presionaban entre tablillas de madera mientras los huesos aún eran blandos. Esta práctica se utilizaba para indicar un alto estatus social. En cuanto al tamaño y el peso, resultaron ser una ilusión óptica y consecuencia del engrosamiento de los huesos debido a la presión constante. Incluso la ausencia de la sutura sagital se explicó fácilmente. Con una deformación intensa, los huesos pueden fusionarse completamente. Pero si en Perú todo se explicó por la cultura, el siguiente hallazgo llevó a los científicos a replantear toda la historia de las migraciones humanas. En el corazón de Asia se encuentra el desierto de Taklamakan. Los habitantes locales lo llaman un lugar al que se puede entrar, pero del que no se puede salir. El clima es tan extremo que seca la materia orgánica más rápido que un horno industrial. En estas arenas sin vida, los arqueólogos encontraron algo que rompía por completo la imagen habitual del mundo. Descubrieron restos humanos enterrados bajo barcos de madera colocados boca abajo. Estos cuerpos habían permanecido en la arena durante unos 4.000 años, pero estaban tan bien conservados que aún tenían pestañas largas. La momia más famosa, llamada la Bella de Xiaoge, tenía cabello claro, nariz alta y rasgos europeos. Las personas estaban vestidas con densas capas de lana tejidas con tecnología similar a la de los antiguos celtas, y en sus cuellos se encontraron trozos de queso, como provisiones para el viaje. Encontrar personas de cabello claro en medio de un desierto asiático fue un verdadero shock cultural. Durante mucho tiempo se creyó que eran europeos que habían migrado miles de kilómetros atravesando montañas y estepas. Pero el análisis de ADN, realizado en 2021, demostró que no venían de ningún otro lugar. Eran descendientes directos de antiguos euroasiáticos del norte. Se trataba de una población relicta que había quedado aislada durante miles de años. El desierto actuó como un aislamiento natural, preservando su genética como en una cápsula del tiempo. Pero las sorpresas no terminaron ahí. En México se hizo famoso el llamado niño estrella, un cráneo extraño que muchos consideraban evidencia de un híbrido entre humano y extraterrestre. Sin embargo, el análisis genético demostró que pertenecía a un humano con hidrocefalia, una enfermedad en la que el líquido se acumula en el cráneo deformándolo. Las misteriosas fibras rojas encontradas en el hueso resultaron ser simplemente restos de materiales modernos, como selladores y barnices. También en las Islas Canarias se descubrió un pueblo llamado los Guanches, que tenía rasgos europeos, lo que dio lugar a teorías sobre la Atlántida o migraciones perdidas. Sin embargo, el ADN mostró que eran descendientes de pueblos del norte de África que quedaron aislados en las islas. Incluso los supuestos alienígenas, presentados en el Congreso de México, resultaron ser falsificaciones hechas con huesos humanos manipulados. Las manos de 3 dedos estaban ensambladas de forma incorrecta y no podrían funcionar en la realidad. Pero el descubrimiento más importante ocurrió en Siberia. En 2008, en la cueva de Denisova, los científicos encontraron un pequeño fragmento de hueso del dedo de una niña. El análisis reveló algo completamente inesperado. El ADN no coincidía ni con humanos modernos ni con neandertales. Era una especie completamente nueva, los denisovanos.
Vivieron junto a nuestros antepasados, tenían un alto nivel de desarrollo e incluso se cruzaron con humanos. Lo más sorprendente es que su ADN sigue presente en las personas actuales. Por ejemplo, la capacidad de algunos habitantes del Tíbet para vivir en grandes altitudes está relacionada con genes heredados de los denisovanos.